Hermanos, hoy nuestro texto lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 55, hasta el capítulo 12, versículo 11. O sea, hoy terminamos capítulo 11 y entramos inmediatamente al 12. El texto de esta mañana nos muestra una transición en el Evangelio de Juan, ya que desde ahora nuestro amado Señor Jesucristo no va a realizar más milagros públicamente como lo hizo antes, ni hablará abiertamente a las grandes multitudes. La mayoría de las conversaciones y eventos que Juan registra a partir de este momento son en entornos más privados, entre Jesús y sus discípulos o entre Jesús y todos los que están con él. O sea, estamos pasando ahora a una nueva etapa del ministerio de Jesús. Aquí hay una transición. El milagro más grande ya fue hecho, que fue la resurrección de Lázaro, hablando del milagro físicamente, porque sabemos que muchos están vivos físicamente, pero muertos espiritualmente. También debemos decir que la primera mitad de este libro nos ha dado a todos nosotros una visión general de al menos de 2 años del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir esto que de lo que veamos de aquí en adelante, como bien sabemos que el ministerio de nuestro Señor Jesucristo duró aproximadamente 3 años, vamos a estar en el último año del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Como veremos, la narrativa cambia ahora para señalar la próxima Pascua, que será la última Pascua de Jesús, donde Él mismo, amada iglesia, será sacrificado como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. La narrativa de hoy nos mostrará un creciente contraste del odio de sus enemigos, del odio de aquellos que despreciaron a Jesús, pero también nos mostrará el amor sincero de aquellos que le amaban. Pero como nuestro texto de esta mañana mostrará que tanto los planes de sus enemigos como la devoción de sus amigos, lo uno y lo otro apuntaban ya a la muerte de nuestro Señor Jesucristo, a la inminente muerte de Él. Por eso el sermón de esta mañana lo he titulado "El Rey recibe adoración mientras se acerca a la cruz". El Rey recibe adoración mientras se acerca a la cruz. Por favor, pongámonos en pie para la lectura de la palabra. Dice la bendita palabra del Señor. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos de la región subieron a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Entonces buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo, se decían unos a otros: ¿qué os parece, que no vendrá a la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes de que si alguien sabía dónde estaba Jesús, diera aviso para que le prendieran. Entramos ahora al capítulo 12. Entonces Jesús, 6 días antes de la Pascua, vino a Betania, donde estaba Lázaro, al que Jesús había resucitado de entre los muertos. Y le hicieron una cena allí, y Marta servía, pero Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. Entonces María, tomando una libra de perfume de nardo puro, que costaba mucho, ungió los pies de Jesús y se los secó con los cabellos. Y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Y Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que le iba a entregar, dijo: ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? Pero dijo esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era ladrón. Y como tenía la bolsa del dinero, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús les dijo: déjala,
para que lo guarde para el día de mi sepultura. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Entonces la gran multitud de judíos se enteró de que Jesús estaba allí, y vinieron no solo por causa de Jesús, sino también por ver a Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Pero los principales sacerdotes resolvieron también matar a Lázaro, porque por causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Bendita sea la palabra del Señor. Amado Dios, en esta mañana te damos gracias por esta porción del Evangelio, Señor, de tu bendita palabra. Te rogamos que como iglesia, Señor, nos ayudes a entender a través de tu Espíritu Santo lo que tú quieres decirle a tu iglesia para edificarla, Señor. Que en todo esto seas tú, amado Jesucristo, glorificado, exaltado por lo que has hecho, Señor, por lo que eres, por tu esencia, por tu sustancia, Cristo amado. Sea glorificado tu Padre también y tu Santo Espíritu. Ayúdanos, Señor, en esta mañana. Te lo rogamos. Amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Esta mañana tendremos 3 puntos sobre el sermón. El primero es el acercamiento de la Pascua. El segundo es el odio de los enemigos de Cristo. El tercero es el amor sincero de los amigos de Cristo. Entremos inmediatamente al primer punto, el acercamiento de la Pascua. Nuestro texto comienza esta mañana en capítulo 11, versículo 55, señalando la cercanía de la Pascua, y dice, y estaba cerca la Pascua de los judíos. Para entender, amada iglesia, el significado de la Pascua, nosotros necesitamos entonces visitar el Antiguo Testamento y encontrar las raíces de esta importante celebración judía. Era una celebración judía. Miren, al final de Génesis, nosotros encontramos la increíble historia de José. Espero que lo recuerden. Y cómo Dios usó a José para salvar a su familia durante una hambruna severa que hubo en el mundo. Donde en Egipto se convirtió en ¿qué? En la mano derecha del faraón. Lo que los hermanos de José pretendían para mal, al vender a su hermano José a Egipto, Dios finalmente lo usó para el bien de su pueblo. El segundo libro de la Biblia, ya después de Génesis entramos a Éxodo. Ahí este libro comienza diciéndonos que Israel había aumentado mucho en Egipto. Después de la muerte de José, la nación de Israel prosperó y fue fructífera, llenando la tierra de Egipto con israelitas. O sea, los que estaban esclavizados se multiplicaron en gran manera, eran mucho más que los egipcios. Esto hizo que ellos tuviesen temor, los egipcios, a Israel, y que se volvieran demasiado poderosos para ellos. Entonces, ¿qué pasó? Los egipcios empezaron a oprimirlos más fuertes, a tratarlos más duros, y los hicieron esclavos. Durante al menos 400 años de esclavitud. Los israelitas fueron afligidos por los egipcios hasta que Dios levantó un libertador que fue Moisés. Como sabemos, Faraón se negó a dejar ir al pueblo de Dios y Dios castigó a Egipto con 10 plagas. La 10ª plaga, ¿qué implicó? Implicó la muerte del hijo primogénito de todas las casas de Egipto. Entre ellos el primogénito del faraón. Solo había una manera de escapar del juicio de Dios esa noche, mis hermanos. ¿Y era cuál? Era sacrificando un cordero sin mancha y aplicar la sangre en los postes de las puertas y en los dinteles, es decir, en los marcos. ¿Sí ven?
que el Antiguo Testamento en Éxodo ya se nos está marcando cómo era que podían librarse de la muerte. Era sacrificando un cordero. Podemos ver claramente en este paralelismo que esto nos está hablando de Cristo. Ahora, Éxodo 12, del 11 al 13, nos describe esta Pascua. Yo leo para ustedes. En la Pascua del Señor, porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal, y ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto. Yo, el Señor, y la sangre os será por señal en las casas donde estéis. Y cuando yo vea la sangre, pasaré sobre todos, y ninguna plaga vendrá sobre vosotros para destruirlos, cuando yo hiera la tierra de Egipto. Esa noche, mis amados hermanos, Dios mató a todos los hijos primogénitos de los egipcios. Así de claro, los mató, los desvivió, como dicen ahora. Pero dejó vivir a los primogénitos de los israelitas que habían confiado en la palabra de Dios y habían aplicado su sangre en sus hogares. En medio de la noche Israel escapó de Egipto y comenzó ahí el gran éxodo. Pero en ese momento el Señor estableció la Pascua como una fiesta anual que se celebraría el día 14 del primer mes. A lo largo de todas las generaciones de Israel, como un monumento a su salvación y a la liberación de la esclavitud a que este pueblo había sido sometido durante 400 años por los egipcios. La Pascua debía ser seguida inmediatamente por la fiesta de los panes sin levadura, que duraría 7 días. A esto se refiere nuestro texto cuando habla de la Pascua, mis hermanos. Y dice también, y muchos de la región subieron a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Para celebrar la Pascua, muchos viajaban de todo Israel. ¿Para venir a dónde? Para ir a Jerusalén. Para participar también se requería que los judíos estuvieran ceremonialmente limpios. Las personas que se habían vuelto impuras, ¿de qué manera? Por ejemplo, al tocar un cadáver, por ejemplo, venían temprano para purificarse a sí mismas con el fin de poder guardar la Pascua. ¿A qué? A la hora señalada. Si queremos saber y ser más instruidos acerca de esto, iglesia, les invito a que tengan una lectura en el libro de Números, capítulo 9. Una vez más, en el capítulo 12, versículo 1, 11:1 de nuestro texto de esta mañana, se menciona la Pascua, ya que se nos dice que la cena donde María ungió a Jesús tuvo lugar 6 días antes de la Pascua, dice el texto claro. Estos detalles de la cercanía de la Pascua son señales de que la Pascua final de Jesús se estaba acercando. No quitemos de nuestra mente el ejemplo de lo que pasó con los israelitas en Egipto. En menos de una semana, después de estos eventos, nuestro amado Señor Jesucristo se iba a convertir en el Cordero Pascual, en ese Cordero que sería inmolado para salvar a su pueblo, no de la esclavitud física de Egipto ahora, no, sino de la esclavitud espiritual al pecado. Las palabras, y que debemos recordar que ya lo vimos al principio de este hermoso evangelio de Juan, las palabras de Juan el Bautista que él había pronunciado sobre el ministerio terrenal de Jesús cuando él dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estaba haciendo referencia a eso. Llegaría a su cumplimiento
Esto que dijo Juan el Bautista cuando Jesús verdaderamente fue sacrificado como un cordero sin mancha ni arruga, para salvar a su pueblo, no ahora de los egipcios, sino del juicio de Dios, del juicio del Padre. Aquellos que tienen oídos para oír, que tienen ojos para ver, reconocen que la Pascua que tuvo lugar en Egipto hace más de 3000 años no fue más que un tipo o una sombra verdadera de la Pascua que se representa en nuestro amado Señor Jesucristo. En esta Pascua, ahora Dios no mataría a los hijos primogénitos de los egipcios, sino que en esta Pascua ahora Dios mataría a su propio Hijo, a nuestro Rey, a nuestro Salvador, Iglesia. ¿Y para qué? Para que los hijos no solo de Israel, sino de todo el mundo pudiesen ser salvos a través de Él, a través de Cristo. La gloria de Cristo, Él, el verdadero Mesías judío, como el cumplimiento de esta fiesta judía, está mucho más allá de toda descripción, mis hermanos. Y ¿saben qué? Esto debería a nosotros asombrarnos de que nuestro Dios, de su increíble sabiduría y soberanía, sobre toda la historia, sobre todo lo que Él hizo. Desafortunadamente, a medida que se acercaba la Pascua final de Jesús, los mismos que deberían haberlo reconocido por lo que Él era, eran los que conspiraban en contra de Él. Pero el propósito eterno de Dios había predeterminado y predestinado que así fuera. Veamos a nuestro segundo punto: el odio de los enemigos de Cristo. De todas las personas, los líderes judíos deberían haber sido los primeros en reconocer a su Mesías. Ellos debieron ser los primeros. Miren, los principales sacerdotes y los fariseos, conociendo las Escrituras, habiendo investigado los milagros y todo lo que hizo Cristo, ellos debieron haber sido los primeros que se postraran ante el Mesías, porque eran conocedores de la ley, eran conocedores de las profecías que anunciaban a Cristo. Pero como mencionábamos antes, no estaban honestamente interesados en buscar al Mesías. No les interesaba. Ellos estaban interesados era en promover sus propios intereses. Esto los llevó a ver a Cristo no como un Salvador que debía ser amado, sino como un enemigo que debía ser odiado y destruido. Así lo vieron. Versículo 56 dice: entonces buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo se decían unos a otros: ¿qué os parece? ¿Que no vendrá a la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes de que si alguien sabía dónde estaba Jesús, diera aviso para que le prendieran. Por su odio a Jesús, a pesar de saber de que Él había realizado milagros genuinos, los principales sacerdotes y fariseos enviaron una orden de que si alguien veía a Jesús, se lo hicieran saber de inmediato. ¿Para qué? Para arrestarlo. Parece que la palabra corrió rápidamente y aquellos que habían venido a purificarse para la Pascua comenzaron a hablar de ello y comenzaron a preguntarse si Jesús se presentaría a la fiesta. Parece, por lo que el texto muestra, que su interés en encontrar a Jesús era para entregarlo a las autoridades. Aunque ellos mismos seguramente habían oído hablar de Jesús y sus milagros, estaban más interesados en complacer a las autoridades, por muy equivocadas que estuvieran, que en actuar de acuerdo a la verdad.
Preferían entregar a un hombre inocente a sus líderes sedientos de sangre que hacer lo correcto. Y no es diferente a lo que vemos hoy día. Yendo un poco más adelante de nuestro texto, veamos cómo progresó este odio hacia Jesús. Miren, entre los versículos 9 y 10 del capítulo 12 leemos: entonces la gran multitud de judíos se enteró de que Jesús estaba allí. 9 al 10. Y no solo por causa de Jesús, sino también por ver a Lázaro. Y el 12, por ver a Lázaro, a quien habían resucitado de entre los muertos. Pero los principales sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro, porque por causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Mis hermanos, aquí tenemos un texto que nos muestra claramente que todos aquellos que prediquen el evangelio fielmente, honestamente y correctamente, también serán perseguidos. Eso le pasó a Lázaro. ¿Por qué? Porque a causa de Lázaro muchos creían en Jesús. Después de la comida, donde María ungió a Jesús, que veremos en un momento, muchos judíos vinieron a ver no solo a Jesús, sino también a Lázaro. Ellos querían ver al hombre que Jesús había resucitado de los muertos. Querían ver a ese hombre que ya tenía 4 días de muerto y que hería. Eso querían ellos. Era un increíble testimonio que se produjo por el poder de Cristo. Miren, cualquiera de ellos podía ir a hablar con Lázaro y su familia. Podían ver con sus ojos y escuchar con sus oídos el testimonio de primera mano de un milagro genuino. Esta increíble prueba, amada iglesia, debería haber llevado a cualquier corazón honesto a creer en Jesús, a creer que Él era el Cristo, el Hijo de Dios. Así que aquí nos damos cuenta perfectamente de que, aunque se les aparezca Cristo mismo, a muchos no creerán. No es diferente al pasado, es lo mismo. No creerán. Eso es lo que pasó con muchos de los que habían venido. Ahora el versículo 11 dice: porque por causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. En el sermón del día del Señor pasado, nosotros nos dimos cuenta de que muchos creyeron. Recuerdan, el texto nos dijo: muchos creyeron. Y se refería a judíos. Entonces la preocupación de ellos era esa, de que como muchos le estaban creyendo a Jesús, ellos estaban convencidos de que apenas los romanos se enteraran de esto, les iban a quitar todos los privilegios que tenían. No les importaba a Cristo, les importaba ¿qué? Su política, su estado, la carnalidad, los deseos de este mundo. Era lo único que les importaba. Y ellos tenían pleno conocimiento de que Cristo era el Mesías. Ellos lo sabían. Miren, si estos líderes hubiesen sido verdaderos, ellos habrían buscado primero el reino y la gloria de Dios. Y en consecuencia se hubiesen regocijado con el Mesías. Pero no, ellos no hicieron esto. Eran hombres malvados, que estaban hambrientos de poder, que estaban dispuestos a hacer cualquier cosa para mantener sus posiciones privilegiadas. Su ambición egoísta les permitió estar dispuestos a matar no solo a Jesús, sino incluso a Lázaro, que no había hecho nada malo. Bueno, Cristo tampoco había hecho nada malo. Cristo todo lo que hizo fue bueno. Simplemente había sido el beneficiario del milagro de Jesús, Lázaro. Este odio ciego y lleno de sevicia, una maldad fría, premeditada. Miren cuán malvado y perverso es el corazón del hombre.
Jesús vivió su vida perfectamente de acuerdo a las Escrituras. Él defendió la ley judía que estos hombres afirmaban apreciar más que cualquiera otro. Cristo la defendió. Amaba a Dios perfectamente y amaba perfectamente a todas las personas que tuvieron contacto con Él. En Cristo, mi hermano, no encontramos ningún reproche, ningún defecto, testimonio perfecto. Solo lo tuvo Cristo. Pero ellos solo valoraban ¿qué? Su propio poder, su propia comodidad, más que el mayor tesoro de la creación que jamás se haya conocido, que era Cristo, que es Cristo. Que lejos del corazón de Juan el Bautista, que Juan mencionó al principio de este evangelio, cuando los discípulos de Juan el Bautista lo dejaron para seguir a Jesús, Juan el Bautista no se molestó. Juan el Bautista se regocijó porque él tenía y quería menguar para que Cristo creciera. Él era un verdadero hombre de Dios que no buscaba su propio honor, que no buscaba su propio poder, que no buscaba su propio prestigio, sino que buscaba ser fiel a Cristo, al Altísimo. Amados, no es sorprendente que Juan también fuera asesinado por estos impostores despiadados y malvados. Estaban asentados en su odio a Cristo, incapaces de estar convencidos de quién era Él, incluso si alguien resucitaba de entre los muertos. Ahí no valía milagro. Ellos amaban otras cosas, lo que es perecedero. Entremos a nuestro tercer punto, iglesia. El amor sincero de los amigos de Cristo. El amor sincero. El capítulo 12 comienza diciéndonos que 6 días antes de la Pascua, Jesús vino a Betania, donde estaba Lázaro, y que allí se había organizado una cena para él. Marta sirvió la cena. Lázaro se reclinó a la mesa con Jesús y María ungió los pies de Jesús con un perfume costosísimo. En este punto debemos notar que hay unos pasajes paralelos en cada uno de los 3 evangelios que hablan acerca de Jesús siendo ungido, que dan detalles similares. Ahora, los 3 evangelios nunca se contradicen, sino que se complementan. Hay a veces desacuerdo entre los eruditos en cómo armonizar mejor estos pasajes, pero como les dije, ellos se complementan. Por ejemplo, en los relatos de Mateo y de Marcos, el perfume se vierte sobre la cabeza de Jesús. No dice sobre los pies, dice sobre la cabeza de Jesús, lo que puede apuntar más a que Él es el Rey de Reyes. Eso apunta a que Él es el Rey de Reyes. Pero aquí, en este pasaje de Juan, se enfoca en María ungiendo ¿qué? Los pies de Jesús. ¿Y esto qué denota? Denota un acto de gran humildad, algo que solo un siervo haría. Y como el texto deja en claro, el enfoque de la unción era ¿cuál? Señalar la muerte y el entierro de Jesús. Ahí está la gran diferencia. El perfume que María usó, mis hermanos, estaba hecho de nardo puro. Un nardo que se extrajo de una planta de nardo de la India. El hecho de que ella usara un perfume tan caro para ungir los pies de nuestro amado Salvador, nos da a entender a nosotros que la familia de Lázaro, Marta y María, eran personas adineradas. Este era un perfume muy costoso, pero a ellos no les importaba eso. Lo que podemos ver es increíble amor y devoción por Jesús de parte de esta bella familia.
No había un costo demasiado alto para ellos para expresar el amor que tenían por Cristo. No había un perfume tan costoso en el universo que en los pies de nuestro amado Redentor no mereciera, porque todo es de Él, iglesia. Todo fue hecho por Él y para Él. Nosotros somos de Él también. Esta era la manera de ellos de expresar el amor sincero a su Señor. No todos expresaron su amor con devoción a Jesús de la misma manera. Marta amaba y servía a Jesús ¿cómo? Preparando y sirviendo la comida. En Lucas vemos que en otra ocasión Marta luchó con la ansiedad cuando había mucho trabajo por hacer y estaba afanada. Y tal vez luchó con tomarse el tiempo para sentarse con el maestro. Pero no hay ningún indicio de que hubiera una reprimenda en este pasaje. Aquí Marta expresó su amor a Jesús. ¿De qué manera? Sirviendo diligentemente en la obra. En esa obra que debía hacerse en la preparación de la cena para todos aquellos que se habían reunido. Y esto también nos habla a nosotros del servicio que nosotros debemos prestarnos los unos a los otros como hermanos. Un servicio desinteresado, procurando siempre el bien de nuestro prójimo. Lázaro también expresó su amor a Jesús, como él estaba recostado a la mesa junto a él con los demás, muy probablemente con los discípulos de Jesús. ¿Qué contraste vemos aquí, iglesia? Del odio abierto de las autoridades judías al amor sincero de María y los demás que muestra este pasaje. Juan destaca este increíble y extravagante, porque es así, es un acto increíble y extravagante, lo que hizo María al derramar el nardo puro en los pies de Jesús. Miren, toda la casa quedó llena de esta fragancia. Pero incluso aquí, en esta cena privada, entre los amigos y discípulos de Jesús, en medio de un acto sincero de verdadera devoción, nosotros vemos otro atisbo de maldad y falso celo religioso por parte de alguien que fingió ser su amigo. Y estamos hablando ¿de quién? De Judas Iscariote. El versículo 4 irrumpe con un marcado contraste con el hermoso acto y humildad que había tenido María con Jesús. Y dice Judas Iscariote, uno de sus discípulos: ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? Increíble. Si nosotros no supiéramos, mis hermanos, si nosotros no supiéramos quién era Judas, si nosotros no supiéramos que él era un impostor malvado, que pronto traicionaría a Cristo, y si no supiéramos quién era Jesús el Cristo, el Hijo del Dios encarnado, el Cordero de Dios, que pronto moriría para salvar a su pueblo de los pecados, entonces podríamos ver la lógica de este argumento de Judas. Esto nos lleva a considerar que ni siquiera nosotros somos mejores que Judas. Miren, 300 denarios era lo que costaba este perfume. Y 300 denarios, una botella de perfume, de hecho, correspondía al salario de un año para un trabajador promedio en Israel. Eso costaba esa botellita de perfume, mi hermano. ¿Te imaginas gastar el salario de un año en una botella de perfume y luego derramárselo todo a una persona? ¿Cuántas personas pobres podrían ser alimentadas con el salario de un año? Muchas. Muchos hipócritas hoy también se rasgarían sus vestiduras. Hoy, seguramente. Pero Judas no buscaba ser sabio con el dinero. Él no buscaba cuidar a los pobres de ninguna manera. Solo Judas estaba interesado en su beneficio personal, porque el texto de hoy nos deja claro que Judas era un ladrón.
Él era el tesorero del grupo. Aparentemente tenía un historial de robo de la bolsa de dinero de Jesús. Y los discípulos lo sabían. Y era un robo continuado porque lo hizo por mucho tiempo. Ahí están las pruebas en las Escrituras. Él no apreciaba a Jesús como lo hizo María. De hecho, pronto traicionaría a Jesús por mucho menos dinero que el valor de una botella de perfume. Miren, según las estimaciones, por las 30 monedas de plata que vendió a Jesús, no son ni siquiera 20,000 pesos hoy día. Pero Jesús vio el error en el argumento y enseguida defendió a María. Jesús entendió lo que ella estaba haciendo, que era bueno y apropiado. Miren, si Jesús no nos amara a nosotros, Jesús le hubiese dicho a María que no derramara ese perfume porque estaba anunciando la muerte de él. Le estaba diciendo que su cuerpo sería perfumado con los óleos que perfumaban a quienes morían. Eso era lo que María estaba haciendo, mis hermanos. Estaba diciéndole a Jesús que pronto moriría. Ya estaba como preparando su cuerpo. La reprimenda a Judas terminó con una declaración que a menudo ha sido muy mal interpretada y que todavía es mal interpretada y que incluso si yo no les explico ahora sé que también va a ser mal interpretada, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Cualquiera puede decir que a Jesús le gustaba que tuviéramos pobres, pero el texto no hace referencia a esto, mis hermanos. Si ven cómo son nuestras mentes delimitadas en pensar enseguida de manera mediática, Jesús no estaba dando de ninguna manera una justificación para que nosotros no ayudáramos a los pobres, porque siempre habrá pobres. Ese ciertamente no podía ser el caso, porque la Escritura no se contradice. Deuteronomio 15:11, ¿qué dice? Deuteronomio 15:11. Porque nunca faltarán los pobres en tu tierra. Por eso te ordeno diciendo, con liberalidad abrirás tu mano a tu hermano, al necesitado y al pobre en tu tierra. Ayudar a los pobres, iglesia. Hablando económicamente, porque pueden haber muchos pobres económicos, pero son millonarios espiritualmente porque tienen a Cristo. De nada vale tener el dinero de este mundo si no tienes a Cristo. No tienes nada. Cuando reconocemos que todos nosotros éramos pobres espiritualmente, hasta que Él vino y nos ayudó y nos dio su gracia y salvación. Lo que Jesús le está diciendo a Judas era que este era un momento único en la historia, como ya se los dije, donde el Hijo de Dios se había hecho carne para venir y morir por los pecados de su pueblo. Dado quien era y es Jesús y lo que vino a lograr, era más apropiado que María realizara un acto de amor tan extravagante. Mis hermanos, yo les hago una pregunta. Si a uno de nosotros se nos enferma un ser amadísimo y tú tienes una fortuna y la única manera de que tu ser amado no muera sea dar esa fortuna, ¿tú no la darías? ¿Y acaso Jesús no merece más que eso? Jesús es quien posee todo en la creación. Ellos estaban en la presencia de Él. Nuestro amado Cristo es y siempre ha sido y seguirá siendo digno, no solo de un perfume que costó el salario de un año, sino de todo. Miren, María como Pablo, el apóstol Pablo, habían llegado a comprender que Jesús era de valor infinito, porque Él es eterno, infinito, inmutable.
El apóstol Pablo escribió en Filipenses 3, del 8 al 9. Miren lo que dijo el apóstol Pablo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. Oigan, de conocerlo, nomás por conocerlo, mi Señor, por quien lo he perdido todo, y lo considero como basura, a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino de la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Mis amados, el apóstol Pablo era fariseo de fariseos, conocedor de toda la ley. Y todo lo estimó como basura, que en el original griego es opros. Tengamos algunas consideraciones, mis amados, sobre el texto de hoy. En primer lugar, iglesia, seamos conscientes de la increíble depravación del corazón humano caído y en particular de la depravación que acompaña a la falsa religión. Donde quiera que la verdadera religión prospere, no deberíamos sorprendernos de ninguna manera de encontrar una religión falsa que es usada para perseguir a la iglesia de Cristo. Por eso vemos las sectas. Dios le dijo a la serpiente en Génesis 3:15, que es considerado el protoevangelio, que él pondría enemistad entre él y la mujer, y entre su simiente y la simiente de ella. ¿Qué significa eso? Significa que desde el principio los hijos de Satanás han perseguido a los hijos de la promesa. Eso es lo que significa. La persecución es un distintivo que lleva a la iglesia verdadera de Cristo, amados. Abel era un verdadero adorador de Dios y fue asesinado por su propio hermano, por Caín, quien era ¿qué? Un falso adorador. Jesús era la verdadera simiente de la mujer y fue perseguido y asesinado por los hombres más religiosos de ese día. El martirio de Esteban fue supervisado por Saulo, quien ahora estimaba todo por basura, porque en ese entonces Pablo tenía un falso celo religioso como el de los judíos. Aún no había sido tumbado de ese caballo por el mismo Cristo. Innumerables cristianos han sido asesinados a lo largo de la historia de la iglesia por la religión falsa. Miren, hay que decirlo, la Iglesia Católica Romana, que hace mucho tiempo se convirtió en una sinagoga de Satanás. ¿Por qué? Porque niega el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque predica un evangelio falso que no puede salvar a nadie. Ha sido responsable de la sangre de miles y miles de nuestros hermanos a lo largo de la historia de la humanidad. La Iglesia Católica Romana. Hoy en día hay grandes porciones del cristianismo protestante que están intercambiando el verdadero cristianismo por otra religión humanista y secular, que junto con el mundo abrazan la falsa justicia social. Muchos han abandonado por completo la ética sexual bíblica y han abrazado la agenda LGTB, más y más y más, todos los más que le quieran poner, al no tener en cuenta la ley de Dios. Y no solo permiten, sino que celebran el asesinato de los bebés en los vientres de sus madres. Pero defienden la vida de un gato y un perro y te castigan.
pero la de un ser hecho a la imagen y semejanza de Dios, no. Este es el mundo al revés, mis hermanos. Es el mundo al revés. Permítanme preguntarle, iglesia, ¿creen que aquellos que son capaces de matar a niños preciosos en el vientre de su madre dudarán en matar a cristianos cuando se les dé la oportunidad? ¿Ustedes creen que ellos dudarán eso? No lo dudarán. Como nuestro Señor y como nuestros hermanos y hermanas a lo largo de la historia de la iglesia, podríamos ser perseguidos. Mi hermano, y esto es una buena reflexión para cada uno de nosotros. ¿Por qué estás tú en la iglesia? ¿Porque amas a Dios sinceramente? ¿O porque quieres simplemente expiar tus culpas? ¿Serías tú un creyente también si hubiese persecución sobre esta iglesia? ¿Te congregarías? ¿Mantendrías tu fe? ¿No negarías tu fe a este mundo? ¿Lo harías? Preguntémonos eso, hermano. Preguntémonos si al salir de aquí viene alguien y te dice, niega a Cristo o te hago un daño. ¿Lo negarías? ¿O te acomodarías a este mundo? ¿Qué harías? Pregúntatelo. Miren, si Dios no interviene y restringe el creciente mal de la humanidad, no pasará mucho tiempo, iglesia, antes de que enfrentemos una grave persecución. La gracia común ha refrenado esto. Como muchos de nuestras hermanas y hermanas que hoy están enfrentándose a todo esto en el mundo. No pasará mucho tiempo antes de que el costo de ser cristiano supere con creces cualquier beneficio temporal. Pronto puede costarnos mucho más que el salario de un año, cuando mostremos nuestra devoción a nuestro Señor. Y ciertamente habrá muchos Judas en nuestras vidas que nos reprenderán por predicar gran parte la vida de Jesús. Pero que vengan los Judas. Es preferible obedecer a Dios antes que al hombre, iglesia. Primero, nuestro Rey, nuestro Salvador. Pero si realmente lo conocemos, entonces sabemos que Él vale mucho más que lo que el mundo podría quitarnos a nosotros. Él vale mucho más. No debemos amar a nuestras vidas y comodidades, nuestros trabajos y nuestras posiciones, incluso no podemos amar más incluso a nuestras familias y amigos de lo que amamos a nuestro Señor, y esa es la verdad, iglesia. Tú no puedes tener un amor más grande por tu madre, ni por tus hijos, ni por tu esposa, que el amor que le debes tener a tu Dios, a tu Rey, a tu Salvador. Porque amar a Cristo pronto puede costarnos todas estas cosas. Y si no estamos preparados para entregarlas a nuestro Señor, podemos terminar traicionando como lo hizo Judas. Que cada uno de nosotros se examine sus corazones delante del Señor, porque Él es el único que conoce nuestros corazones. Él conoce tus pensamientos. Mire, el Señor conoce qué acabaste de pensar ahora que yo te hice la pregunta. Él sabe lo que tú pensaste ahí adentro. Él sabe la intención de tus pensamientos. Así que examinémonos. Si nosotros honramos a Dios con nuestros labios, pero nuestros corazones están lejos de Él, entonces nosotros estamos actuando como los enemigos de Cristo. Y eso es lo que nos ha dicho el mensaje de hoy, iglesia. Eso es lo que nos ha dicho hoy la Escritura. Asegurémonos de que estamos motivados ante todo por un amor genuino, un amor hacia Dios, porque Él es el único que merece toda gloria, Él es el único que merece todo honor. Asegurémonos de temer a Dios más de lo que tememos a los hombres. Y el temor a Dios es obedecerle, mis hermanos.
es obedecer su palabra. Miren, guardemos nuestros corazones de amar a este mundo, a las cosas de este mundo, más de lo que amamos a nuestro Señor Jesucristo. Qué vergüenza es cada vez que valoramos o hacemos un ídolo de algo que no es Jesús. Sin embargo, eso es exactamente lo que hacemos cada vez que pecamos contra Él, iglesia. Que el Señor nos conceda la gracia a nosotros para mortificar nuestra carne, para que nosotros, así como María, podamos derramarnos como un aroma agradable, gastando nuestro tiempo y recursos y pensamientos y acciones para la gloria y honor de nuestro Señor. Que realmente nosotros seamos olor fragante para el Señor. Que nuestros hijos y cónyuges vean que Jesús significa más para nosotros de lo que este mundo tiene para ofrecer, y que ellos también deseen perder su vida por su nombre. Y finalmente, amada iglesia, permítanme animar a todos los que no han creído en el Señor Jesucristo. No dejen que el amor de este mundo o el temor de los enemigos de Cristo les impida venir a Él. Sí, es costoso seguir a Cristo. Y a nivel terrenal no tiene sentido seguir a Cristo. Pero la esperanza que Cristo da va mucho más allá de la tumba, iglesia. No tiene sentido seguir a Cristo, porque aquellos que seguimos a Cristo fielmente nos creen tontos, bobos, religiosos. Pero seguir a Cristo es lo mejor que le puede pasar a un alma. No hay nada mejor que eso. Cristo fue quien restauró la vida de Lázaro. Aquí nos da una idea de su poder sobre la muerte, iglesia. Pero más que eso, Él mismo fue resucitado de entre los muertos como las primicias de todos. Y Él dará vida eterna a todos los que se arrepienten de sus pecados y creen en Él. Muchos de los que han seguido a Cristo en esta vida han perdido sus vidas y comodidades terrenales. Pero lo que recibieron a cambio es de un valor incomparable. Jesús es el único que tiene palabras de vida eterna. Él es el único que realmente puede salvarte. El único. Él es el Cordero que fue inmolado para quitar los pecados del mundo. Cualquiera que cree en Él será salvo del juicio venidero. Así como los judíos que creyeron en la palabra de Dios fueron salvados del juicio de Dios. Él es el único que puede salvarte, que puede salvarnos de la esclavitud del pecado y de la ira venidera de su Padre. Iglesia, viene pronto la Pascua final, escatológica, fin de los tiempos, el día del juicio, y todos los que han sido limpiados por una sola vez y para siempre por la sangre de Cristo, por fe, no morirán, no perecerán. Pero todos aquellos que han ignorado la advertencia de Dios dada en su palabra serán enviados al infierno ese día. No dejes que el amor de este mundo te aleje de Dios. No permitas que el amor de este mundo te aleje de Dios. Este mundo puede ofrecerte muchas cosas, pero todas ellas perecerán junto con la propia alma de quien lo recibas, si no vienes a Cristo. Ven a Jesús, Él te recibirá y te salvará eternamente y para siempre. Amados hermanos, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Gracias, bendito Señor, por tu palabra en este día. Te rogamos, Dios, y sea atesorada en nuestros corazones como ese tesoro invaluable que no tiene precio, Señor. Que no hay nada que lo pueda pagar, porque ha sido dado por gracia. Ayúdanos
a que lo atesoremos, que lo pongamos en práctica y que lo cuidemos, Señor. Que nuestra fe cada día sea fortalecida más y más a través del conocimiento de tu palabra. Haznos fuertes para no negarte, Señor, ni con nuestros actos, ni con nuestras palabras. Ayuda a tu iglesia, Señor. Fortalécenos para tu gloria y para tu honra. Te damos gracias por este día en el nombre de Jesús y por el poder de tu Santo Espíritu, Padre. Amén.